Lo primero que debemos hacer es instalar Python y las librerías que nos ayudarán en nuestra tarea dentro de la BeagleBone Black. Para ello, en el terminal de la placa escribiremos los siguientes comandos. Debemos asegurarnos de tener conexión a internet para poder descargar los paquetes necesarios. Para ello yo utilizaré la conexión USB y aparte lo conectaré a internet mediante directamente al router. Se lo sacaré a mi computadora para darle internet a la BeagleBone. Ahora abriré la terminal por Teratern y comienzo. El primer comando actualizará los paquetes de datos existentes en la placa. Luego instalaremos los paquetes mencionados a continuación, como podemos ver. Una vez instalados los paquetes, con el paquete .pip instalamos las librerías de Adafruit. Bien, tuve algunos pequeños problemas al instalar las librerías de Adafruit debido a que la placa no le había actualizado la fecha, así que mediante un comando vamos a actualizar la fecha para que la tome de internet con este comando que ven a continuación: /user /bin /ntpdate-b-s-u pool.ntp.org. Actualizará la fecha del dispositivo. Finalmente instalamos las librerías de Adafruit mediante el paquete .pip y como verán se demorará una cantidad más o menos interesante de tiempo, pero finalmente funcionará y se instalará satisfactoriamente la librería de Adafruit para la BeagleBone Black. Bien, ahora para comprobar iniciaremos Python. Como pueden ver, se ha iniciado todo bien, la versión 2.7.3. Bueno, la fecha no se ha actualizado completamente, pero por lo menos la toma de internet para las actualizaciones, y eso es lo que sirve para instalar las librerías. Así que ahora saldremos. En el video anterior hicimos prender y apagar un LED en base a comandos de la consola. Ahora, utilizando Python, lo haremos entrar en un loop infinito para que parpadee indefinidamente hasta que nosotros decidamos. Para hacerlo utilizaremos los siguientes elementos: una protoboard, cables jumpers, un LED y una resistencia de 100 ohms. Igual que en el video anterior, la resistencia que yo utilizaré no será de 100 sino de 470 ohms, pero para efectos prácticos sirve de igual manera. Bien, para la conexión, misma recomendación anterior, mantendremos apagada la BeagleBone, ya que es una buena idea remover el poder antes de montar los circuitos para evitar daños. Entonces la desconectaremos de internet, bueno, la apagaremos, la desconectaremos de internet y de el cable USB. Usando un jumper conectaremos el negativo de la protoboard a cualquier pin negativo de la BeagleBone, los cuales son los pines 1 y 2 de las cabeceras P8 y P9.
Usando otro cable conectaremos el riel positivo de la proto a la salida de 3.3 volts de la placa, los cuales son los pines 3 o 4 de la cabecera P9. Colocamos el LED en la proto de tal manera que el negativo, es decir la patita corta, esté conectado al negativo de la placa y el positivo a una resistencia de 100 ohms, la cual desemboca al pin de 12 de la cabecera P8, quedando algo más o menos así. Con lo cual ya me he dado la libertad de hacer el circuito para ahorrar tiempo. Quedaría montado así en la placa. Todo con la BeagleBone apagada para evitar daños. Debemos conectar la BeagleBone e ingresar al terminal. Yo lo haré mediante Teraterm. Y crearemos el archivo llamado blink.py. En nuestro caso usaremos nano, por lo tanto escribimos nano blink.py. Bien, cabe mencionar que podemos seguir trabajando de varias maneras. Podemos trabajar en archivos con una interfaz gráfica, ya sea la del computador o de la placa, utilizando una conexión SSH o una conexión SFTP o Secure File Transfer Protocol, que nos permitirá descargar fácilmente archivos a nuestro computador, editarlos y luego subirlos nuevamente a la placa. Yo simplemente seguiré trabajando con la conexión SSH mediante Teraterm. Dentro del editor de texto nano escribiremos lo siguiente. La primera línea de código le dice al sistema la ubicación del programa Python para procesar el código. Entonces escribiremos en la terminal el código correspondiente. La segunda línea de código nos permitirá utilizar las funciones de las librerías de Adafruit refiriéndolas con el prefijo GPIO. La tercera línea de código importará el tiempo, nos permitirá usar las funciones de tiempo en Python. La cuarta línea inicializa el pin 12 de la cabecera P8 para usarlo como salida. La quinta línea inicializa el ciclo while o loop infinito. Luego estableceremos el pin 12 como high. Daremos un delay, un espacio de espera de un segundo. Luego establecemos el pin 12 como low. Y finalmente damos otro tiempo de espera de un segundo.
Luego, utilizamos Python en la terminal para correr el código. Por lo tanto, debemos guardar. Apretando Control O, como verán, nos da el archivo filename to write blink.py y apretamos Enter. Y salimos apretando Control X. Y luego, utilizando Python en la terminal, corremos el código. Bien, como pueden ver, me ha lanzado un error en la línea 6. Veremos el porqué. No espacio blink.py. En el ciclo while se debe dejar cierto espacio. Veamos si es cierto. Y corramos el programa. Bien, esta vez no ha lanzado error. Y como podemos ver, efectivamente el LED está parpadeando, con un segundo de retraso para encenderse y un segundo de retraso para apagarse. Bueno, este código no dejará de correr hasta que apretemos las teclas de finalización Control C. Si vemos el LED brillando es porque lo hicimos bien, felicitaciones. Si no funciona, verifique los errores de conexión o en el código como lo acabo de hacer yo. Python evalúa el código una línea a la vez, comenzando desde lo más alto de la escritura. Cuando llega la sentencia while true, sabe que debe ejecutar el código una y otra vez. Para tener en cuenta, si queremos ejecutar el código sin escribir Python antes, podemos establecer el archivo blink.py como un ejecutable de la línea de comandos, escribiendo chmod espacio más x espacio blink.py. Ahora, tanto como estemos en el directorio del archivo, podemos ejecutarlo escribiendo ./blink.py. Nota, la combinación de signos ./ indica que nos estamos refiriendo específicamente a un archivo ejecutable en la dirección actual de trabajo. Cuando ejecutamos archivos necesitamos ser explícitos en su ubicación. Si queremos ejecutar blink.py desde cualquier ubicación sin importar dónde estemos, podemos mover el archivo a una dirección almacenada en nuestro path o ruta y será accesible en cualquier parte de nuestro sistema de archivos. Y esto se logra de la siguiente manera. En la terminal escribiremos los siguientes comandos. Bien, primero cancelaré las iteraciones de Python con la combinación Control C y luego cambiaré la ruta Bien, como podemos ver, el primer directorio listado en el path sobre /user /local /bin es una gran ubicación para almacenar el archivo, porque es donde los usuarios pueden almacenar sus archivos que no son parte de la distribución estándar. Quiere decir que los archivos almacenados ahí no corren riesgo de ser sobrescritos cuando actualizamos o instalamos paquetes. Como sea, si el directorio no existe, se puede crear fácilmente. Escribimos los comandos a continuación. Es necesario crear los directorios, como pueden ver, makedir user local, makedir user local bin y luego move blink.py a la dirección user local bin. Y ahora nos podemos mover a otro directorio y correr el programa. Como veremos, me cambiaré de directorio. Y correré el archivo blink.py. Bien, no agregué el permiso de ejecución, por lo tanto debemos agregarlo. Para ello nos moveremos al directorio permisos de ejecución
de blink.py. Me equivoqué escribiendo signo más. Ahora se nos han concedido los permisos, por lo tanto deberíamos poder ejecutar el archivo. Y como ven, efectivamente nuevamente está parpadeando el LED. Y para detenerlo, la combinación de teclas control C. Muy bien, ya podemos acceder al archivo blink.py desde cualquier ubicación, simplemente refiriéndonos a su nombre, sin la necesidad de estar en la ubicación del archivo. Ahora continuaremos en el siguiente ejemplo, que es el jugar con un botón. En el video anterior verificamos el estado del botón leyendo el valor del archivo, pero nos fuimos mucho más allá. Con Python nos será mucho más fácil leer el estado de una entrada y ejecutar más código a partir de alguna condición particular. Utilizaremos los siguientes elementos: una protoboard, cables jumper, una resistencia de 10 kΩ y un botón pulsador. Igual que en el video anterior, yo no podré utilizar la resistencia de 10 kΩ, sino que utilizaré una de 27 kΩ. Como recomendación general, ya lo hemos mencionado varias veces, mantendremos apagada la BeagleBone, ya que es una buena idea remover el poder antes de montar los circuitos para evitar daños. Una vez apagada la BeagleBone, ubicamos el botón en la protoboard, conectamos un lado del interruptor al riel positivo y el otro al pin 11 de la cabecera P8. Y luego el mismo lado del riel negativo de la proto a través de una resistencia de 10 kΩ. La resistencia nos asegura que cuando el botón esté presionado, los 3.3 volts no se vayan directamente a tierra, creando un cortocircuito. Finalmente nos debería quedar algo más o menos así. Para lo cual ya he adelantado el trabajo programando. En el directorio home crearemos un nuevo archivo llamado button.py y escribiremos el siguiente código. Entonces debemos encender nuevamente la BeagleBone, ingresamos al terminal y del terminal nano button.py Con este comando inicializamos el pin 11 de la cabecera P8 para ser usado como entrada. Iniciamos el ciclo iterativo. Ya sabemos que debemos dejar una pequeña tabulación. Con el ciclo if se me hace la idea que se debe dejar otra pequeña tabulación. Bien, el ciclo if va a leer el valor del pin 11 y si este está en estado high se sigue ejecutando el código siguiente. Print. Le quitaremos la tabulación time.sleep para que esté dentro del ciclo while y no dentro del ciclo if. Finalmente guardamos, salimos
y ejecutamos. Y veamos si no lanza ningún error. Bien, hasta ahora no se lanza ningún error. Presionaremos el botón. Y como pueden ver, aparece el código tantas veces como tiempo mantenga apretado el botón. Cancelaré la ejecución. Ahora vemos que el código se ha ejecutado una y otra vez. Sin la presencia de la línea time.sleep.01, el procesador de la BeagleBone se sobrecalentaría chequeando el estado del pin cada posible momento que el procesador lo permita, hasta el uso máximo del mismo. Y ya que nuestro procesador está compartiendo su uso con otros programas, es buena idea ser consciente de cuánto lo forzamos. Hasta aquí llega la presentación de hoy. Hemos visto los aspectos básicos de Python y el funcionamiento de la BeagleBone con las librerías de Adafruit. Hasta ahora únicamente lo que vimos fue encender un LED y chequear el estado de un botón. Esto se puede expandir a muchas otras opciones, así que hasta aquí llega el video del día de hoy. Que tengan un muy buen día.